Bueno, hoy en esta clase del domingo, en primer lugar me gustaría saludaros. Y también en este mundo, normalmente, mm, desde un punto de vista muy amplio, si lo hablamos, te- en algunas partes nos encontramos ahora que hay muchos problemas como guerras, etcétera, y también hay muchas enfermedades, y hay mucho sufrimiento. Entonces, igual que decimos que ojalá no suframos estos grandes sufrimientos, que, entonces ahora mm, vamos a pensar en todos estos seres que no quieren sufrir, pero aún así, por culpa de su de ignorancia, se encuentran una vez y otra con el sufrimiento y quieren ser felices, pero no consiguen lograr esta felicidad. Entonces, en algunos lugares también, los grandes maestros, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, dan enseñanzas. Y nosotros tenemos esta gran oportunidad de acceder a todas estas enseñanzas y tenemos que pensar que esto es algo muy bueno, que esto es una gran suerte que tenemos. Si nosotros pensamos en cómo queremos llevar esta vida, entonces lo que queremos es tener una felicidad mental, alcanzar esta felicidad mental. Y para eso necesitamos este cuerpo humano, este buen vehículo que es el cuerpo humano. Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un sueño, después, cuando nos despertamos, miramos, hemos tenido un buen sueño, pero bueno, ya se ha acabado. ¿Y qué es lo que quiero en el futuro? Tenemos que hacemos planes para el futuro. Y entonces, para si nosotros queremos en el futuro conseguir un resultado, tenemos que plantar las causas, poner las causas que van a madurar en ese resultado concreto. Entonces pensamos en esto de que aunque ellos quieren, estos seres quieren felicidad debido a su ignorancia, se acumulan una y otra vez las causas para el sufrimiento. Entonces, nosotros ahora nos hemos encontrado con estas enseñanzas que nos enseñan el método para eliminar el sufrimiento. No hemos renacido como perros o como vacas que no tienen esta capacidad de inteligencia para comprender las enseñanzas. Somos seres humanos. Había un lama Kadampa antiguo que dijo, los, eh, nosotros tenemos esta inteligencia específica en los seres humanos, entre los distintos animales. Entonces, por eso decimos este renacimiento humano precioso, por eso lo llamamos de esa manera. Tenemos esta inteligencia, esta discriminación necesaria. Entonces, esta inteligencia, estos pensamientos, nosotros las podemos llevar para el lado bueno, por el lado amable. Y si estos buenos pensamientos, estas buenas conciencias están apoyadas por una cognición válida, por un conocimiento profundo, entonces ellas van a ser mucho más firmes. Entonces nosotros tenemos que pensar que hemos encontrado un maestro, hemos encontrado unas enseñanzas preciosas y tenemos este vehículo que es este renacimiento humano. Tenemos todas estas condiciones necesarias y tenemos que tener cuidado y utilizarlo bien todo esto. ¿Y cómo podemos tener cuidado? ¿Qué consiste tener cuidado? Entonces hay cuidado de cuerpo, de palabra y de mente. Pero lo más importante es tener cuidado, atención a nuestra mente y tener cuidado con lo que pensamos. Si tenemos una buena atención a nuestra mente, esto es seguro que va a ser muy beneficioso. Si nosotros podemos tener una mente tranquila y calma, entonces es más difícil que nos vamos a dejar controlar por las emociones nocivas. Y vamos a tener en esta misma vida una mayor felicidad, vamos a ser felices. Dhammakirti decía que aunque no queramos tener un buen resultado, si nosotros plantamos unas buenas causas, vamos a tener ese buen resultado. Y aunque no tengamos tener un mal resultado, si nosotros plantamos malas causas, este mal resultado va a venir. Entonces, de este modo, tal como lo decía Sandra Kirti, nosotros también
si nosotros tenemos una mente amable, unas buenas conciencias, buenos pensamientos, esto va a ser beneficioso para nosotros, para los demás, para nuestra familia, para nuestro entorno, para nuestra sociedad. ¿Y cómo podemos tener esta buena mente, estas buenas conciencias? Es a través de conocer esta teoría de mentes y también, pero no solamente hacer estas prácticas que hacemos como hacer postraciones, hacer giros alrededor de los templos, acumular mantras, etcétera, pero lo principal es la mente, tener atención en nuestra mente. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Esto principal, disciplinar nuestra mente. Y por estas razones, nosotros ese domingo, en este día, en este tiempo, aunque nosotros tenemos mucho trabajo, pero le damos mucha importancia a este momento, los domingos que nos reunimos. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué le damos importancia? Primero, porque para nosotros darle forma a nuestra mente necesitamos poner atención a nuestra mente y conocer nuestros distintos tipos de conciencias. Y para eso tenemos que estudiar teoría de mentes primero, después reflexionar y meditar sobre ello. Y dentro de la parte del estudio también hay muchas etapas. En este mundo hay muchísimas distintas religiones y todas ellas dan también consejos para tener una buena conducta. Pero desde el punto de vista del budismo, tenemos esta visión filosófica y esta práctica que son específicas del budismo. Y todas estas, nosotros son métodos para eliminar el sufrimiento de los distintos seres. Para eliminar el sufrimiento de los seres también existen distintas religiones, distintos consejos de distintas religiones. Es igual que cuando estamos enfermos y también hay distintos hospitales, distintos médicos, distintas medicinas. Pero el budismo comprende también esta filosofía budista, esta ciencia budista y esta práctica budista dentro de las enseñanzas del Dharma. La ciencia budista es algo que es relevante y de beneficio para personas que no son budistas también. Por ejemplo, cuando estamos en una tienda en la que venden todo tipo de cosas, entonces la persona que viene a comprar algo, porque necesita algo, puede venir y elegir entre todos estos objetos diferentes que hay en la tienda. Igual, del mismo modo, también hay en este mundo distintas religiones que todas ellas nos llevan a ser más felices a través de enseñarnos consejos para tener mejor conducta. Entonces tenemos que escoger. ¿Y cómo escogemos? Tenemos que escoger la que sea más apropiada para nuestro modo de pensamiento. Si nosotros queremos ser felices, tenemos también que saber que la felicidad y el sufrimiento son opuestos, y tenemos que saber cuál es el método que lleva uno y cuál es el método que lleva el otro. Desde el punto de vista del budismo, lo más importante es transformar nuestra mente. Entonces, en esta filosofía budista, tenemos esta presentación de las bases en las cuales se habla sobre la ciencia y la filosofía budista. Y aunque no seamos personas que tengamos un refugio budista o que hagamos prácticas budistas, este tipo de conocimiento va a ser algo que nos va a beneficiar a nosotros también. Es algo muy importante para todas las personas. Entonces hay muchas distintas etapas, pero dentro de la presentación de las mentes, en esta teoría de las mentes, nosotros podemos hacer en general 3 divisiones. Una serían las mentes positivas, las neutras y las negativas. Tenemos estas 3, digamos, divisiones. ¿Y qué hay dentro de las buenas conciencias? ¿Qué hay dentro de las que son malas conciencias? También hay muchas divisiones dentro de cada una de ellas. Entonces, en esta presentación de teoría de mentes, nos habla sobre la presentación de las bases, nos habla sobre muchas diferentes divisiones sobre las conciencias. También en la parte de la psicología budista, habla también de la salud mental.
Entonces, este es el modo de conseguir felicidad de un modo, eh, directo, tal y como... si nosotros lo practicamos tal y como lo estudiamos, vamos a conseguir de un modo directo felicidad. Esta teoría de mentes también, si lo explicamos de una manera más extensa, es algo que dura mucho tiempo, pero si no tienes mucho tiempo, puedes explicar la teoría de mentes de una manera muy reducida. Esta religión budista viene de las enseñanzas de Nalanda, de aquella universidad en el norte de India. Desde entonces hay esta tradición de memorizar el texto raíz y después estudiar los comentarios al respecto y reflexionar también sobre cada cosa que estudiamos, qué beneficio tiene esto para mí, qué beneficio tiene esto para los demás. Entonces hay mucha gente que ha memorizado también aquí el texto raíz. Mucha gente que están aquí en la clase han memorizado el texto raíz. Entonces vamos a explicarlo. Este texto raíz lo vamos a explicar ahora de manera resumida. Entonces, algunos no habéis conseguido el libro hay dos libros, uno que es verde y uno que es blanco. Los dos tienen el mismo paginado, tienen las páginas puestas igual. Entonces ahora vamos a ver este texto raíz que se llama el resumen sobre teoría de mentes, que es el espejo que clarifica la teoría de mentes. En los que tenéis el libro verde, hay una foto en la portada con un espejo que refleja una rueda que enseña, esta es la rueda solo, que enseña los distintos tipos de conciencias más principales. ¿Y cuáles son las conciencias que nos van a traer felicidad? Y estas se les llaman las conciencias virtuosas. Y aquellas que en el futuro nos van a traer sufrimiento se les llaman las conciencias no virtuosas. Y después están las mentes neutrales, que nos van a traer ni sufrimiento ni felicidad. Entonces tenemos primero dentro de los factores mentales, hay los factores mentales que acompañan a todas las conciencias y después también estuvimos hablando de la división en 7 de las conciencias, que son la cognición directa, la cognición inferencial, la cognición subsecuente, la suposición correcta, la percepción incierta y las cogniciones erróneas. Está bien que si nosotros podemos venir a esta teoría de mentes y simplemente escuchar, esto está bien, pero nosotros habrá también mucha terminología que no comprendamos. Habrá mucha terminología que no entendemos. Entonces, si nosotros ahora podemos escuchar con atención entonces algunas personas, algunos términos no los vamos a comprender y nos vamos a perder un poco y vamos a pensar. Y esto es por causa de la terminología. Pues si nosotros no conocemos algunos de estos términos de la filosofía budista, cuando los maestros dan las enseñanzas, entonces nos vamos a quedar pensando, ¿qué será esto? No lo comprendemos. Entonces, en esta teoría de mente, tenemos que comprender toda la terminología. Si comprendemos toda ella, esto sería lo mejor, pero si no, por lo menos comprender los términos más importantes. Y, por ejemplo, lo que es una cognición válida directa, lo que es una cognición válida directa. ¿Y cuál es la definición? Que esta cognición válida directa es una cognición que carece de conceptos y que es inequívoca. Y después está la cognición inferencial. Esta cognición inferencial es una cognición que se genera a través de la comprensión que proviene de un silogismo correcto.
Y después está la cognición subsecuente. Esta cognición proviene de una cognición válida anterior. Esto es una comprensión, digamos, en un segundo momento. Es un segundo momento de comprensión. Y después está la suposición correcta, esta creencia correcta. Sí, nosotros a veces cuando vamos a unas enseñanzas comprendemos bien lo que ha dicho el maestro y nos parece que es correcto, que es cierto. Esto es una creencia correcta. Debe ser así, debe ser así, aunque no tenemos, digamos, un grado de certeza muy total, pero si seguimos pensando y reflexionando sobre esto que hemos escuchado una y otra vez, podemos alcanzar un mayor grado de certeza. Y después está la percepción inatenta, la percepción, ¿cómo era? Incierta. Por ejemplo, cuando estamos viendo una forma muy bonita y escuchamos en ese mismo momento un sonido, a veces nuestra mente está tan enfocada en la percepción de esta forma que no percibe el sonido. Se nos queda inconsciente, digamos, lo percibimos de manera inconsciente. Si, por ejemplo, estamos viendo una flor o algo muy bonito, y nuestra mente está completamente absorta en esta contemplación. Entonces, por ejemplo, sale un sonido y no lo oímos, esto sería una percepción incierta. No tenemos certeza tampoco con respecto del objeto. Y ahora viene la duda. La duda es cuando pensamos, ¿esto será o no será? ¿Esto tiene o no tiene? Esto es la duda. La duda es algo que nos da muchos problemas, pero también, por otro lado, es algo que nosotros vamos a necesitar cuando estamos estudiando. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿existe o no la reencarnación? Entonces, este es un tipo de duda aflictiva y es mejor abandonarla. Y después las cogniciones erróneas están. Las condiciones erróneas son lo que concibe algo que no existe, como por ejemplo a lo que no está establecido con su propia identidad, lo percibimos como establecido por su propia identidad. Esto es una cognición incorrecta. Estas son las 7 consciencias, la división en 7 consciencias que tenemos en la cognición directa, la cognición inferencial, la presunción correcta, la cognición subsecuente, la duda, la cognición incorrecta y esta percepción incierta, estas 7. Entonces esto lo hemos representado también en este espejo, como reflejándose en este espejo. Si luego después vamos de manera, nos internamos de manera más útil, podemos ir haciendo muchas explicaciones, etcétera, sobre esto. Después está la cognición válida. La cognición válida es un término muy importante. De la cognición válida y la cognición inválida. Una cognición válida es una cognición nueva y incontrovertida, así que no tiene controversia. Después tenemos la división entre conciencias conceptuales y conciencias no conceptuales. Por ejemplo, las conciencias visuales, conciencias sensoriales son no conceptuales porque no tienen que percibir su objeto a través de una generalidad o de un concepto. Las conciencias conceptuales perciben su objeto a través de un concepto, de una generalidad de sentido. Entonces, nosotros tenemos más una apariencia, una apariencia del objeto, que es este concepto o esta generalidad o este concepto. Después tenemos las conciencias equívocas y no equívocas. Por ejemplo, todas las conciencias conceptuales son equívocas, aunque no erróneas, no tienen por qué ser erróneas. Y en cambio las conciencias sensoriales en general, las conciencias válidas sensoriales son inequívocas. Después están las conciencias sensoriales y las conciencias mentales, esta otra división. Las conciencias sensoriales dependen de su órgano sensorial correspondiente y las mentales que dependen de su órgano mental, la consciencia mental.
Después están las conciencias discriminadoras y las establecedoras. Las conciencias discriminadoras son las que eliminan todo lo que no es el objeto, a través de eliminar todo lo que no es el objeto, a través de la eliminación perciben el objeto, y las establecedoras se enfocan directamente en el objeto. Después están las conciencias principales y los factores mentales. Esta otra división, la conciencia principal, si lo decimos es que fuera, por ejemplo, el sol, estas conciencias que son los factores mentales serían, por ejemplo, los rayos del sol, por ejemplo, la fe, también la compasión, el amor. Todo esto son factores mentales que acompañan a una conciencia que percibe un objeto. Si nosotros estudiamos teoría de mentes, podemos ver, por ejemplo, cuando vemos el título de este texto raíz, dice, este es espejo que nos clarifica lo que hay que abandonar y lo que hay que practicar en la teoría de mentes. Entonces aquí también podemos ver que hay algunas conciencias que son beneficiosas y otras que no son beneficiosas y debemos abandonar. Si nosotros queremos curar de una enfermedad, no basta con conocer el nombre de la medicina que cura esta enfermedad. Tenemos que comprarla y tenemos que tomar esta medicina. Entonces, y para eso también leer también el papelito y el prospecto y ver para qué sirve esta medicina, cómo se toma, etcétera. Entonces, de esta manera también, antes de tomar la medicina, tenemos que conocer bien esta medicina. Entonces sabemos y saber que realmente esta medicina es algo que nosotros queremos adoptar, que queremos tomar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser felices. Y lo mismo, lo que nos daña, que serían estas emociones nocivas, nosotros lo queremos abandonar. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir y sabemos que estas mentes nocivas nos van a traer sufrimiento como resultado. Así que tenemos que conocer cuáles son las posibles conciencias que podemos generar en nuestra mente y cuáles son los resultados que trae cada una de ellas. Y esto lo vamos a conocer a través de la teoría de mentes. Entonces ahora empezamos a leer el texto raíz. En el texto raíz dice, me postro ante Manjushri, que es esta deidad esta deidad de la sabiduría. También en sánscrito se diría Namo Guru Mansukhaya, me postro ante el maestro Manjushri, porque es el que nos muestra este método, este camino, que es un método para alcanzar nuestro fin deseado, que es la felicidad. Manjushri es un maestro y lo pensamos de esta manera. A través y nosotros recibimos estas enseñanzas a través de este linaje, estas bendiciones del linaje que vienen desde Buda. Entonces, de esto lo comprendemos también. Este verso de homenaje de me postro ante Manjushri, y también a esta si nosotros podemos, a través de nuestro esfuerzo, llegar a conseguir todos nuestros estudios, pero en cambio si tenemos estas otras conciencias, como son la ignorancia y la pereza y el aturdimiento mental, estos nos van a hacer que tampoco lleguemos a conseguir terminar nuestros estudios, o incluso nosotros tampoco podemos hacer bien nuestras oraciones, nuestros compromisos cuando estamos rezando. Porque nos adormecemos y nos distraemos, etcétera. Había también un maestro Kadampa antiguo que decía que cuando viene una emoción nociva, yo trato por todos los medios de deshacerme de ella. Y para esto necesitamos generar la claridad de la sabiduría.
Nosotros cuando tenemos todo tipo de pensamientos, tenemos nuestra mente está distraída y surgen todo tipo de pensamientos, de ideas, de imágenes, necesitamos sabiduría para poder eliminarlos. Y el Buda de la sabiduría es Manjushri, este Buda. Nosotros podemos tener sabiduría que surge de los estudios que hicimos en la vida anterior y también la sabiduría que surge de los estudios que hemos hecho en esta vida. Podemos ver también cuando unos padres, un padre y una madre tienen hijos y vemos que tienen distintos niveles de sabiduría. Hay algunos hay algunos conocimientos también que son positivos y otros que son negativos. Hay algunos conocimientos también que nos crean problemas. Y hay algunos que dicen mejor que sobre esto mejor no sepas mucho porque no hace más que traerte problemas este tipo de conocimientos. Pero luego hay otros conocimientos que son positivos, que son buenos. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos que nosotros queremos, los que nos hacen falta? Son los mejores, los conocimientos perfectos. Y esto lo vamos a adquirir solamente si nosotros tenemos esfuerzo. Tenemos que adquirir un conocimiento que no nos cree ningún problema y que además sea beneficioso para nosotros. Y esto esto nos va a ayudar Manjushri, el Buda de la sabiduría. Y él nos trae también estas bendiciones de todos los Budas y nosotros lo visualizamos frente a nosotros de manera indistinguible con nuestro maestro. Y le pedimos que, por favor, no nos venga ningún obstáculo en nuestros estudios, en nuestro camino espiritual. Y después sigue el texto, dice esta teoría de mentes, que es el comentario de Gesela. Dice, si nosotros decimos en resumen, ¿qué es lo que... Si alguien nos pregunta, ¿qué es lo que hacen los seres? ¿Y qué hay que hacer Buda? ¿A qué se dedican los bodhisattvas, por ejemplo? Pero parece que alguien es un poco raro preguntar estas cosas. Alguna persona puede pensar que es un tonto lo que lo pregunta, pero a mí me parecen preguntas muy importantes. ¿Para qué se mueven todos los seres? ¿Para dónde van y vienen? Es porque buscan sufrimiento, porque buscan la felicidad y buscan eliminar su sufrimiento. Y el Buda, ¿qué es lo que hace? Intentar eliminar el sufrimiento de los seres. Y también el Bodhisattva, ¿qué es lo que hace? Él ejecuta estas acciones de cuerpo, palabra y mente para ayudar a los seres a eliminar todo su sufrimiento. Y los Budas, la actividad de los Budas, no hay mejor actividad que la de los Budas para eliminar el sufrimiento de los seres y para conseguir ayudarlos a alcanzar la felicidad. Porque los seres conseguimos una felicidad pequeña y que no es nada firme. Entonces, si nosotros queremos conseguir una felicidad estable y grande, esto va a ser a través tenemos que pasar por conocer la teoría de mentes. Tenemos que conocer nuestra mente, prestar atención a nuestra mente. Entonces, ¿cuáles son? También hay algo muy importante que debemos conocer. Es este siguiente verso que dice la consciencia que es un poseedor de mentes y el objeto, sería como el sujeto y el objeto. De entre el sujeto y el objeto, dice el poseedor de mentes, el poseedor de objetos, que es el sujeto se le llama poseedor de objetos porque puede tomar un objeto, percibirlo, asir un objeto de algún modo. Hay esta diferencia entre todos los fenómenos. Todos los fenómenos son necesariamente un objeto o un sujeto. Entonces, dentro de los poseedores de objetos, estos sujetos, no solamente hay conciencias, también hay personas o también hay, digamos, sonidos significativos como palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos este verso que dice las conciencias que son poseedores de objetos y los objetos. Esto es cuando dice las conciencias que son poseedores de objetos se refiere no a las personas ni a los sonidos significativos, sino únicamente a las conciencias en este caso, dentro de todos los distintos tipos de poseedores de objetos.
La definición de poseedor de objetos es la entidad que posee algún objeto. Nosotros le llamamos entidad, o en este caso esta palabra sirve, a veces se puede traducir como entidad, otras veces como objeto, objeto funcional. En este caso es objeto funcional. Objeto funcional se refiere a que puede ejecutar una función. Todo objeto transitorio tiene un resultado y por eso se dice que ejecuta una función, que tiene un trabajo, algo surge de ellos. Entonces tenemos esta división entre objetos y subjetos. Estos objetos es lo que es lo que es conocido, lo que ha de ser conocido, y los sujetos lo que conoce esto. Dentro de los objetos, de lo que ha de ser conocido, tenemos lo transitorio y lo permanente, esta división. Todos los objetos han de ser necesariamente una de estas dos, o ser transitorios o permanentes. Y dentro de los transitorios tenemos las conciencias, que son las que perciben, estos sujetos que perciben a los objetos. Y también están ahí las personas y los sonidos significativos. Todos estos son transitorios. Entonces, cuando yo digo he visto una flor, yo digo sí, he visto una flor. ¿Y cuál es el pensamiento que me surge? No es que lo haya visto con el oído, lo he visto con una consciencia visual. Lo he visto siempre a través de una consciencia. Puesto que esta consciencia visual ha tomado como objeto la flor, yo digo que he visto la flor. Entonces, esta consciencia sensorial, que es la consciencia visual, cuando ve la flor, también decimos que la persona ha visto la flor. Es a través de esta consciencia sensorial que decimos que la persona ha visto la flor. ¿Y cuál es el modo en el que los sonidos significativos perciben hacen los objetos? Por ejemplo, el sonido flor, la palabra flor, no percibe la flor tal como una consciencia. No es así. Pero entonces, ¿cómo hace su objeto? Hay distintos modos de asir un objeto también. Por ejemplo, si hay una flor enfrente de nosotros, o una taza o algo, y nosotros la sostenemos con nuestra mano, la podemos tomar con nuestra mano, o la podemos coger con un trapo, o la podemos coger con unas tenazas. Sí, eso sería distintas maneras de asir el objeto también. Por ejemplo, tenemos esta flor. Bueno, lo voy a explicar de otra manera mejor. Hay muchos modos en los cuales un poseedor de objetos puede asir su objeto. Entonces tiene esta definición que es que posee algún objeto, ¿no? El objeto funcional que posee algún objeto es un objeto funcional. Entonces, dentro de la división de transitorios, de los objetos transitorios, dentro de los objetos transitorios tenemos una división tripartita entre consciencias, formas y los objetos no asociados, los objetos compuestos no asociados. Dentro de las formas está el sonido. Entonces tenemos este sonido significativo dentro de las formas. Y lo llamamos poseedor de objetos porque él nos pone en contacto con un objeto. Es digamos, el concepto o el sonido, la palabra que menciona un referente, un objeto, nos pone en contacto con el objeto, y es en ese sentido que decimos que es un poseedor de objetos también. Ahora cuando hablamos también ahora dentro de la teoría de mentes, de las mentes principales y los factores mentales, y también de las conciencias conceptuales y no conceptuales, o de la división en 7 que hemos mencionado antes, también todas estas conciencias son
Todos estos son poseedores de objetos y se pueden enfocar en su objeto a través de que el objeto se aparezca o se aparezca a ellos o que no se aparezca a ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas también decimos que hay estos 6 tipos de seres, los humanos, dioses y semidioses, seres infernales, los pretas y los animales. Todo eso tiene conciencias. Y esto es algo que podemos inferir y todos ellos también tienen un cuerpo físico y por esto ellos generan una idea de un yo. Y nosotros pensamos también que tienen una identidad, venimos a su cuerpo y a través de su cuerpo enunciamos una identidad en ellos. Y todos ellos tienen también una conciencia sensorial y una conciencia mental. Y hay algunas escuelas filosóficas budistas que dicen que la escuela mental es el ejemplo de persona. O si buscamos a una persona entre sus agregados, la vamos a encontrar en su conciencia mental. Pero en la escuela prasángika, en la escuela madhyamika, decimos que la persona es una mera imputación nominal sobre la base de sus 5 agregados. Nosotros llamamos persona a esta imputación nominal que hacemos sobre la base de estos 5 agregados. Son agregados psicofísicos de la mente, el cuerpo de esta persona. Entonces ahora esto lo ya vamos a ir viendo después, de una manera más avanzada. No hace falta que tampoco lo elaboremos aquí mucho. ¿Carere? Que la persona que es una consciencia, no es ninguna consciencia y tampoco es una forma. Y puesto que no es ni forma ni consciencia, pero sí es un objeto transitorio, entonces decimos que es un objeto compuesto no asociado. Tenemos esta tercera división para colocar los fenómenos transitorios que no son ni consciencias ni formas, ni materiales, ¿no? Formas materiales. Entonces todo lo que existe es un objeto de conocimiento y estos 2 objetos de conocimiento pueden ser divididos entre permanente o transitorio. Todas las conciencias son poseedores de objetos, las personas son poseedores de objetos y los sonidos significativos son poseedores de objetos. Las conciencias, las personas y los sonidos significativos. Y estos son no solo poseedores de objetos, sino que también son objetos en sí. Entonces hay 3 puntos en la diferencia lógica entre estos 2 conceptos es 3 puntos. ¿Por qué? Entre por ejemplo, conciencia entre objeto y poseedor de objetos, porque hay algo que es ambos un objeto y un poseedor de objetos, como por ejemplo una consciencia, hay algo que solamente es un objeto, como una taza, y no es un poseedor de objetos, y algo que no es ninguno de los 2, que es por ejemplo los cuernos de un conejo, que no existen, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos, 3 posibilidades, ¿no? 3 posibilidades entre estos 2 conceptos. Y cuando después hablamos de la cognición, cuando hablamos de la cognición, decimos que cuando alguien conoce hay una cognición. Y después tenemos la mente. La mente se refiere al pensamiento. Decimos, elimina, por ejemplo, cuando hacemos esta oración a Manjushri, que decimos, elimina, por favor, las oscuridades de mi mente, se refiere a la mente. Y por esto esta purificación va a ser sobre la base de la mente. Entonces, la cognición es la definición de mente. Esto sigue el texto también explicando esto. A través de la sabiduría tiene esta capacidad de eliminar la ignorancia, la oscuridad de la ignorancia. Entonces, después tenemos la mente, la consciencia, la cognición. Entonces, la definición de conciencia es claridad de cognición.
tenemos todos estos términos: mente, consciencia, cognición. Y consciencia, mente y cognición son sinónimos. Cuando nosotros decimos claridad y cognición, ya lo explicamos el otro día, si nosotros podemos clarificar la mente en sí, la naturaleza de la mente es clara, como el agua, como el agua sin manchar, ¿no? Con el agua limpia. Entonces decimos conciencia. También que se ahora está diciendo que los términos en tibetano se dice igual, pero solamente se enfatiza un poco. Es como saber y conciencia, ¿no? Conciencia y conocer. Entonces, dependiendo el énfasis que se dé a la palabra, estamos hablando de un verbo o de un nombre propio. En general, los términos tibetanos provienen de la filosofía budista. Los fueron traduciendo, los fueron creando también algunos de ellos específicamente para el budismo en la época que se tradujeron los grandes textos budistas de la India, cuando se tradujeron las palabras de Buda y también los grandes comentarios indios que venían del sánscrito y del pali, de estos idiomas indios. Tenemos estos 100 volúmenes de las palabras del Buda y 225 volúmenes de comentarios traducidos al tibetano en esta época. Entonces tenemos todos estos términos que se acuñaron también en esa época para poder servir para esa traducción. Y por esta razón, estos términos también tienen una bendición especial, puesto que fueron acuñados especialmente para el Dharma. Esto lo dicen muchos. Hay muchos que muchos extranjeros también que han estudiado teoría de mentes en inglés y también en chino y también en tibetano. Y aunque cada uno sea el idioma de su país, lo haya estudiado el idioma de su país, pero cuando lo estudian en tibetano, tienen una sensación especial. Por ejemplo, en inglés, la definición de cognición válida se hace muy larga, esta cognición que carece de conceptos y que es incontrovertida. Es nueva e incontrovertida. Cognición. La definición de cognición válida en inglés se hace muy larga y muy extraña. En tibetano es algo muy cortito y muy sencillo. Entonces, vemos que es muy importante. Hemos dicho que es muy importante esta presentación de las bases. Y estas las vamos a comprender también de un modo especial si aprendemos el idioma tibetano. Entonces, después sigue el texto, dice, si dividimos las conciencias, vamos a tener muchas distintas modos de división. La primera división que habla en el texto es sobre las conciencias conceptuales y las no conceptuales. También ahora está hablando que se la dice. En tibetano se dice la conciencia conceptual se llama Tokpa. Tokpa tiene una S, que es como Tokspa, pero es que no se pronuncia. Pero entonces tenemos que dividir. No tiene esa S, perdón, es Tokpa sin S. Entonces si nosotros lo escribimos con S sería el Tokspa, pero aunque no se pronuncia, si se escribe significa la realización, la comprensión cierta de un objeto. Entonces tenemos que saber escribir bien y distinguir bien entre estos dos términos que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Entonces tenemos esta conciencia conceptual y conciencia no conceptual. Y tenemos esta división entre 7 tipos de conciencias.
Nosotros lo hemos visto antes, que son esta cognición directa, cognición inferencial, esta asunción correcta, esta cognición subsecuente, la percepción incierta, la duda y la cognición incorrecta. Y después, si los dividimos en dos, tenemos esta división conceptual, no conceptual, y también una cognición válida o inválida. Una cognición válida es una cognición nueva e incontrovertida. Esta cognición nueva e incontrovertida es una cognición válida. Y la cognición válida sería una cognición que no tiene estas características de novedad y ser incontrovertida. Como hemos dicho antes también sobre las conciencias conceptuales y no conceptuales, tenemos este término tibetano que es tok o tokspa, con S o con S. Entonces, una isla que tiene estos conceptos, que percibe a través de conceptos o sin conceptos. Después tenemos las cogniciones directas y las cogniciones indirectas. Las cogniciones directas no carecen de conceptos y son inequívocas. Y después tenemos esta división entre la consciencia principal y los factores mentales, que es como si fuera la consciencia principal sería como el mar y estos aspectos, estas cogniciones secundarias serían como las olas en el mar, estos factores mentales. Y se le llama factor conceptual o se le llama consciencia o simplemente mente. Cuando decimos mente nos referimos a una consciencia principal. Entonces, el amor, la compasión y también las emociones nocivas, todos estos son aspectos, son estas cogniciones secundarias. Antes hemos hecho esta división entre las conciencias que comprenden su objeto y las que no comprenden su objeto. Esta sería el tox con S. Entonces, las conciencias que comprenden o no comprenden sus objetos, por ejemplo, su objeto, a través y generan certeza con respecto de su objeto. Por ejemplo, también nos puede ocurrir en una consciencia sensorial que si nos hacemos ya mayores y no lo vemos bien, no percibimos bien el objeto, podemos decir no lo vemos de manera clara. Entonces, pero en general hablamos cuando hablamos de una mente que no comprende su objeto, se refiere a una mente que no realiza, no tiene certeza completa sobre su objeto. Una mente que comprende el objeto es una mente que tiene certeza completa sobre, por ejemplo, entre lo que es y lo que no es. Tiene certeza completa sobre lo que es. Pero no hace falta comprender todos los objetos para decir que esta conciencia es una conciencia que comprende su objeto. Basta con comprenda un objeto, que comprenda su objeto, el objeto en el que está enfocada. Una conciencia que no comprende su objeto, por ejemplo, la ignorancia o la duda o las condiciones erróneas, estas no comprenden su objeto. Y algunas comprenden su objeto, pero tienen algunos equívocos. Por ejemplo, si vamos rápido en un coche, nosotros nos puede parecer a veces que son las casas y los árboles a su alrededor los que se están moviendo en vez de nosotros. O también si alguien mueve, por ejemplo, un fuego y lo mueve muy rápido, por ejemplo, un mechero en la oscuridad, lo mueven así muy rápido. Y eso es algo muy bonito de ver a veces también. Entonces, debido
Y debido a que nosotros tenemos estas mentes conceptuales de todo tipo, de estos prejuicios, también tenemos interés por ver este tipo de espectáculos. Y si, por ejemplo, giramos una antorcha en la oscuridad, eso parece que hace un círculo de fuego, pero en realidad no es un círculo de fuego, es una equivocación de nuestra conciencia sensorial. O también, por ejemplo, las montañas desde lejos, en la lejanía nos pueden parecer azules cuando en realidad no son azules. Este tipo de conciencias son equívocas. Se nos aparece el objeto, pero no lo comprendemos con certeza absoluta. Entonces, dentro de la división entre 7, cuáles son las conciencias que comprenden sus objetos? Hay todas estas 7 conciencias. ¿Cuáles son las que comprenden sus objetos? Por ejemplo, la cognición válida, la cognición inferencial y la cognición subsecuente comprenden su objeto. Pero tampoco decimos que una cognición directa o una cognición inferencial necesariamente comprende su objeto. Sí, que, por ejemplo, ser una cognición directa necesariamente implica que comprenda su objeto. No lo decimos así, pero en general podemos decir que las cogniciones, de manera genérica, hablando del término genérico, la cognición directa, la cognición inferencial y la cognición subsecuente comprenden su objeto, y después la creencia correcta, esa suposición correcta, la percepción incierta, la duda y la cognición errónea no comprenden los objetos, son conciencias que no comprenden su objeto. También a veces hay cierto debate sobre la creencia correcta, sobre si colocar la cognición correcta dentro de las cogniciones que comprenden su objeto o de las que no comprenden su objeto. En realidad no comprende su objeto porque no tiene certeza completa, pero hay este debate, puesto que hay algunos autores que, hablando de algún término en el budismo, dicen que ha sido meramente comprendido por una creencia correcta, como si la creencia correcta fuera una conciencia capaz de comprender su objeto. Entonces, cuando nos preguntan a veces, ¿has comprendido? Dices, sí, he comprendido. Pero no nos preguntamos realmente, aunque esta persona diga sí que comprendido, nos preguntamos si realmente ha comprendido su objeto en este sentido de la teoría de mentes, que es alcanzar una certeza completa. Cuando le decimos, por ejemplo, cuáles son las 4 verdades, cuáles son las 2 verdades, primero damos una explicación y después le preguntamos, ¿lo has comprendido? Te dicen, sí lo he comprendido, pero se refieren más bien a una idea, digamos, que ha surgido de la mera escucha, del estudio meramente, sin reflexión ni meditación. Y esto es una creencia correcta, y por eso decimos de manera mundana que lo ha comprendido a través de una creencia correcta, pero esto no es, digamos, en un término correcto de una manera técnica. Entonces, si nosotros tenemos una creencia correcta, y viene alguien y nos explica lo contrario, nos lo explica muy bien y nos da unos argumentos muy convincentes, podemos cambiar de idea. Pensar, bueno, quizá no es así. Esto muestra que no teníamos una certeza completa con respecto a esa información. Esto es algo muy importante también cuando estamos estudiando, saber qué tipo de conciencias generamos con respecto a la información que estamos adquiriendo. Hay alguna gente que cuando está terminando una tarea le preguntas, ¿has terminado? Y dice, sí, ya he terminado. Esto es un poco también como esta manera de comprender de la que hablábamos antes, ¿no? Aunque no la hayamos terminado por completo de comprender, le llamamos comprensión, una mera comprensión a través de una creencia correcta. Entonces hemos terminado ahora con esta explicación del texto raíz. Todos los días vamos a ver un poco del texto raíz y después sobre el comentario. Tenéis que memorizar el texto raíz. Hay mucha gente aquí que
que piensa que a lo mejor no es tan necesario memorizar el texto raíz, pero eso lo hacemos siempre así. También, por ejemplo, cuando estudiamos gramática, estudiamos también el texto raíz y lo memorizamos. Y después, es porque en el texto raíz lo dice de una manera muy breve y muy fácil de recordar para que nosotros no olvidemos las definiciones, etcétera. Entonces, esto también, cuando estudiamos gramática o cuando estudiamos poesía, nosotros escuchamos estos comentarios sobre la base de haber aprendido previamente el texto raíz y esto nos va a ayudar mucho en el estudio para nosotros comprender realmente la teoría de mentes. Es muy importante que memoricemos el texto raíz. Si nosotros comprendemos todo bien, pero no hemos memorizado el texto de raíz, está muy bien, pero vamos a olvidarlo con mucha facilidad. También nos pasa también que podemos memorizar, pero si no lo comprendemos, entonces al final lo decimos también como en la ignorancia, no estando en la ignorancia. Esto a veces nos pasa cuando estamos haciendo nuestras oraciones y nosotros no hemos reflexionado bien sobre el sentido de las palabras en la oración, pues a veces no lo recitamos como un loro, digamos, sin tener un beneficio real. Entonces es también más segura la memorización, más firme la memorización del texto raíz cuando nosotros comprendemos el significado. Entonces vamos ahora al comentario, la página 228. Entonces tenemos también ahora la división en tres, dice aquí el texto, la división en tres tipos. Primero habéis visto la división en 7. Entonces hemos visto la cognición directa, la cognición inferencial, la cognición subsecuente, la cognición, la creencia correcta, la percepción incierta y la duda, la cognición errónea. Y ahora tenemos la división en 3. Entonces el primer tipo es la cognición conceptual que hace de su objeto una generalidad de sentido. Se refiere a un concepto, ¿no? Una generalidad de sentido. Después está la consciencia no conceptual que hace de su objeto un objeto autocaracterizado. Y después está la consciencia equívoca, no conceptual, que hace de su objeto un objeto no existente que aparece de manera clara. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, tenemos la generalidad de sentido y la generalidad de sonido. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una flor de loto, si nosotros no hemos visto nunca una flor de loto, pero si alguien nos habla de una flor de loto, ahora aunque no tengamos cuando nosotros oímos la palabra flor de loto, ahora y no hay ninguna delante nuestros, o sea, hay una apariencia, una imagen que se aparece en nuestra mente. Y esto sería lo que llamamos la generalidad de sentido. No es una flor de loto de verdad, pero tenemos esta imagen en nuestra mente. Nosotros percibimos esta imagen en nuestra mente de una flor de loto. Y entonces nosotros también, si ahora pensamos en las cosas que tenemos en casa, en algo que tenemos en mi casa, por ejemplo, que tengo yo en mi casa, pienso... Y entonces ahora tengo una imagen mental, ¿no?, de este objeto. Por ejemplo, tengo esta estatua, esta figura, o este objeto. Y ahora me surge la imagen en mi cabeza, ¿no?, en mi mente. Esto sería esta imagen, esta generalidad de sentido de ese objeto. Entonces, la consciencia que necesita de una imagen mental, esta generalidad de sentido para poder comprender su objeto, es una consciencia conceptual.
Y entonces, cuando dice el objeto de apariencia, también aquí dice que toma como objeto de apariencia una generalización sentido, ese objeto de apariencia se refiere a que se nos aparece, que se nos muestra en la mente. Hay una diferencia, por ejemplo, entre el cielo, cuando decimos, por ejemplo, el espacio. El espacio definido como mera ausencia de contacto de contacto y obstrucción. Esto es un objeto permanente y también tiene una manera de aparecerse a la mente diferente que la de los objetos transitorios. Entonces, las conciencias no conceptuales pueden ser de dos tipos, pueden ser equívocas o inequívocas. Si yo veo una taza y después otros también ven que existe esa taza ahí, entonces digamos que es aceptado que existe esa taza. Si yo percibo esta taza, entonces es una conciencia no equívoca. También a veces cuando vemos una montaña nevada desde lejos, la vemos azul, o también las personas que tienen hepatitis, a veces ven los objetos de color amarillo, aunque no sean amarillos, ellos lo ven totalmente de manera amarilla. Entonces, aunque los fenómenos sean amarillos, se nos objetan, se nos presentan como si fueran amarillos, y esto se le llama una conciencia no conceptual equívoca. Entonces, esta es la distinción entre tres, que sería de manera fácil. La primera serían los objetos conceptuales, las conciencias conceptuales, y la segunda, las no conceptuales, conciencias no conceptuales inequívocas y las no conceptuales equívocas. Tenemos estos tres tipos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, taza o una jarra decimos que tiene una base, tiene como una barriguita y después tiene un pitorro, ¿no?, para echar el agua. Y después la conciencia, una conciencia visual que la percibe sería una conciencia sensorial. Y puede distinguir, por ejemplo, entre una jarra de madera, de hierro, de metal, por ejemplo, de oro o de cerámica. Y entonces podemos tener esta imagen mental ahora, y la conciencia que percibe la jarra a través de esta imagen mental sería una conciencia conceptual. Después, la que se percibe, por ejemplo, la forma, los colores directamente de la jarra sería la no conceptual, que percibe la jarra inequívoca. Estos son los ejemplos que está dando el texto. La primera sería la conciencia conceptual que percibe la jarra. La segunda sería la conciencia la conciencia directa, esa percepción directa que percibe la forma de la jarra. Y después la tercera sería la conciencia no conceptual que percibe las montañas azules. Entonces, esta presentación sobre los tres tipos de mentes proviene de la escuela sautántrica, dentro de las 4 escuelas budistas que son Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y Madhyamika. Entonces, dentro de la división entre dos de teoría de mentes, tenemos, como hemos dicho antes, las conciencias sensoriales y las mentales. Ya lo hemos dicho antes, las conciencias sensoriales serían las que están asignadas a órganos sensoriales, por ejemplo, la conciencia visual al órgano de la vista, los ojos, a través de las orejas, nosotros de los oídos, nosotros tenemos el sentido, esta conciencia auditiva, etcétera. Y la conciencia mental depende del órgano mental, de esta conciencia mental.
Y después de esta división entre conciencias conceptuales y no conceptuales, las de cogniciones válidas o inválidas, las conciencias equívocas o inequívocas, y también las conciencias discriminativas o establecedoras. También las mentes principales y factores mentales. Todas estas divisiones de las mentes. Hay vemos divisiones en dos dentro de la teoría de mentes. Y tenemos que ver también las diferencias entre ellos. Si nosotros decimos cuánta gente hay en el mundo, podemos decir hay 7 millones de personas. Sí, eso sí los contamos uno por uno, pero también lo podemos decir. Si lo decimos de manera resumida, podemos preguntar ¿cuánta gente hay en este mundo? Entonces podemos decir, pues hay los jóvenes, los de edad mediana y los mayores, las personas mayores. Podemos dividirlas así, en 3, ¿no? Por ejemplo. O también podemos decir que hay hombres y mujeres y el tercer tipo. O también podemos decir que hay occidentales y orientales. Hay muchas maneras de hacer divisiones. Entonces podemos decir que la mente se divide en 2, o podemos decir que se divide en 3. Pues dependiendo en qué es en lo que te estés enfocando para hacer la diferencia. Entonces tenemos esta división en 3, de que son las conciencias conceptuales y las no conceptuales inequívocas, las no conceptuales equívocas, y después la división en 7 que hemos mencionado antes. Entonces son divisiones basadas en distintas en distintas bases de división. Dentro del budismo, si nosotros estudiamos el budismo, podemos explicar algo muy amplio de una manera muy escueta, en muy poquito tiempo, de una manera muy breve, pero también lo podemos hacer más extenso y más extenso. Y luego también, sigue el texto, también podemos hablar de la mente, antes hemos dicho conciencias mentales y conciencias sensoriales, esto sería la mente mental o algo así, y la mente sensorial. Y esto sería una división desde el punto de vista de la necesidad o no de depender de un órgano sensorial que sería su condición específica, ¿no? Las conciencias tienen distintas. Las conciencias necesitan de condiciones para existir. Tenemos una de las condiciones es la condición. La condición propia, esa condición propia se refiere en el caso de las conciencias sensoriales a los órganos sensoriales. Sería como esa base, este fundamento sobre el cual surgen estas conciencias. Y se le llama específico, digamos, es una condición propia específica, porque no es común a las otras conciencias, por ejemplo, la conciencia visual depende de este órgano sensorial específico, que es su condición propia, y que no es común a las otras conciencias sensoriales como la auditiva o a la conciencia mental. Por eso, por ejemplo, nosotros no podemos ver con la coronilla, nosotros veremos solamente lo que está frente a nosotros. Es porque este órgano sensorial, que son los ojos, están en el frente de nuestra cara.
Nosotros, por ejemplo, también cuando nos dicen no os hurguéis demasiado en la oreja. Hay gente que a lo mejor se mete el bolígrafo en la oreja, algunos estudiantes que para rascarse. Cuando, a veces que estamos aburridos y entonces empezamos a rascarnos la oreja y a hurgarnos la oreja. O sea, por ejemplo, si viene de repente un viento o, o alguien de repente entra, nos puede mover el brazo y hacer que nos metamos el bolígrafo dentro de la oreja y quedarnos sordos. ¿Y esto por qué? Porque los órganos sensoriales también son muy sutiles y hay que tener mucho cuidado para no dañarlos. Si no, las personas sordas no, si nosotros perdemos este órgano sensorial, la consciencia mental correspondiente con este órgano sensorial no va a poder surgir. Entonces, sí, a algunas personas cuando se les estropea una bombilla, se van y compran otra, pero hay otras que cogen la bombilla y miran a ver si la pueden arreglar y pueden enganchar otra vez el alambre y volverla a usar. Entonces, si nosotros tenemos también un problema pequeño en los órganos sensoriales, lo podemos solucionar también, pero si tenemos un problema grande, no vamos a poder solucionarlo y vamos a perder la consciencia sensorial asociada. En la nariz también, nosotros tenemos estos conductos que entran, luego van por las sienes, que van hacia las sienes, y estos son unos conductos muy finitos, y estos son también los responsables de que nosotros tengamos esta conciencia olfativa y podemos oler los olores. Y entonces son estos órganos sensoriales que están tan especializados para percibir los objetos de cada uno de los sentidos, para sentir cada uno, por ejemplo, el olfativo, los olores, etcétera. Tienen cada uno su trabajo y su manera de percibir, ¿no? Están muy específicamente construidos. La lengua, por ejemplo, tiene unos receptores que son como medias lunas para percibir lo dulce, lo agrio, etcétera. Y esto sería la consciencia, el órgano del gusto, localizado en la lengua. Y esto también se va perdiendo un poco con la edad. Cuando nos vamos haciendo más mayores, perdemos un poco la capacidad del gusto. Es como una media luna, los receptores. Y después el tacto. ¿Cómo es el tacto? El órgano por ejemplo, igual que el zumo de manzana abarca toda la manzana, de esta manera también el sentido del tacto abarca a todo nuestro cuerpo. Está el zumo de la manzana. Le llamamos zumo de manzana también. Donde esté la manzana tiene también el zumo de la manzana. Y de esta manera en todo nuestro cuerpo nosotros tenemos este sentido táctil y la consciencia sensorial asociada, que es esta consciencia táctil, también responde a este órgano sensorial que abarca todo el cuerpo. Y esto es lo que nosotros llamamos los órganos sensoriales físicos. Entonces, por ejemplo, la conciencia visual se parece a un tipo de flor, el órgano visual, la lengua se parece a una media luna, etcétera. Y en relación a todos estos órganos sensoriales surgen las conciencias sensoriales. Nuestros padres y madres nos decían
que nos decían que tuviéramos mucho cuidado con nuestros ojos, porque nosotros tenemos en mucha estima nuestra conciencia visual, pero de todas maneras tenemos que cuidar del mismo modo también todos nuestros órganos sensoriales. Muy importante. Si nosotros tenemos los cables en buen estado, también nos va a llegar bien la luz a casa. Si los cables están dañados, no va a llegar bien la luz, tampoco la electricidad. Entonces, estas conciencias sensoriales que dependen de los órganos sensoriales físicos, estas son las mentes sensoriales, y las que no lo dependen de estos órganos sensoriales físicos son las mentes mentales. Y desde el punto de vista de que tengan o no tengan esta apariencia de un sentido, de una generalidad de sentido o de sonido, se dice que son conciencias conceptuales o no conceptuales. Y luego, si comprenden su objeto de manera nueva o no, entonces, desde este punto de vista es que hacemos esta división entre las cogniciones válidas o inválidas. Y después, si el fenómeno que percibimos existe tal y como se nos aparece, entonces decimos, desde este punto de vista, si nos aparece o no, entonces decimos que son equívocas o inequívocas estas conciencias. Y después también la división entre las conciencias discriminativas o las conciencias estabblecedoras se hace por medio de la división entre los que hacen partes en su objeto o no al percibirlo. Y después la división entre mente principal y factores mentales. Son los que se hacen por medio de la distinción entre las mentes que perciben la esencia de su objeto o las características, diferentes características del objeto. Entonces, por ejemplo, en una jarra, nosotros sería la conciencia principal percibe la jarra y los factores mentales percibirían los aspectos de la jarra, como por ejemplo la forma de la jarra, el color de la jarra, la transitoriedad de la jarra, etcétera. Hoy parece que lo vamos a dejar aquí hoy. Después, cuando hablamos cuando hacemos debates sobre la definición de la cognición válida directa, es diferente de diferentes escuelas. Eso lo veremos también cuando veamos. Ahora estamos viendo la ciencia budista. Cuando veamos la filosofía budista, veremos que las distintas escuelas tienen distintas definiciones. Por ejemplo, la escuela Svatántrika Madhyamika no añade este aspecto de novedad en las cogniciones válidas. Si nosotros tenemos tiempo, veremos ahora la parte de la ciencia budista y después también estudiaremos algo sobre la filosofía y también sobre la práctica budista, y allí hablaremos también sobre el refugio y sobre la generación de la bodhicitta, etcétera. Lo dejamos aquí.